Buenos días a todos, buen comienzo de semana. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy, diseño y gestión de proyectos en ArchiCAD. Primero me voy a presentar, voy a explicar un poco de qué se trata todo esto. Y entonces, decía, mi nombre es Diego Brito, soy ingeniero estructural, pertenezco a la empresa BIMIT, Ingeniería de Construcción, que trabajamos acá en Uruguay. Nos dedicamos a lo que es asesoramiento, consultoría e implementación de nuevos procesos y tecnologías asociadas a esto de lo que es el BIM, ¿verdad? En este caso, hace ya un tiempo venimos trabajando fuerte con ArchiCAD porque entendemos que es una herramienta que se adapta mucho a lo que nuestros clientes y nosotros necesitamos. Bueno, concretamente hoy voy a hablar de uno de nuestros clientes, que sería el estudio Sitio Arquitectura. Es un estudio fundado en el 97 que se inició como un estudio de creación de maquetas. Hoy en día ya es un estudio de arquitectura más formal, que se dedican a varias ramas de lo que es la arquitectura de diseño. Y dentro del estudio podemos encontrar proyectos de cualquier tipo, porque podemos encontrar algún proyecto de interiorismo, industria, como fábricas y otro tipo de cosas así, edificios en altura, que de vez en cuando aparecen, viviendas, o sea, casas unifamiliares, y en algunos casos también nos hemos encontrado, que hoy vamos a ver un tema, vamos a tocar este tema, es la remodelación y rehabilitación edilicia, que vamos a ver más adelante. Obviamente que si tienen más dudas de este estudio de arquitectura, pueden visitarlos en la página web www.sitioarquitectura.com. Y ¿qué más? Bueno, en el 2017, o sea, el año pasado, empezaron a estudiar la posibilidad de meterse en todo esto de BIM, en realidad. Y empezaron a analizar distintas opciones. El punto es que terminaron decidiendo como que ArchiCAD era lo que mejor se adaptaba a ellos. Y para que tengan una idea, ya tenemos prácticamente un año de trabajos junto con Sitio, en el cual dentro de un año hemos logrado un montón de cosas bastante interesantes que no puedo decir que no todo el mundo puede hacerlo tan rápido. Y en parte la realidad es que la herramienta ayudó bastante. Bueno, presentaciones ya de lado. Sigamos. Vamos a hablar un poquito brevemente de los proyectos más destacables del año pasado que hicimos con Sitio. Durante el proceso de implementación, obviamente, ¿no? Esto surgió durante. En uno de los casos nos encontramos con una licitación pública del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, o el MEPOT, ¿no? Como dice ahí, de la Ciudad de Las Piedras, Uruguay, en el cual era un proyecto de licitación, varias empresas iban con varias propuestas, iba un estudio de arquitectura y una empresa constructora con distintas propuestas, y afortunadamente el proyecto que logramos diseñar en ArchiCAD ganamos la licitación. Ahora en breve estamos esperando que nos den el ok final para empezar a hacer la fase documentativa ejecutiva, o sea, hacer una documentación de algo que efectivamente se pueda construir sin problemas. Otro proyecto bastante interesante es el edificio PROA de la calle Beranger en la ciudad de Montevideo, Uruguay. Tiene una peculiaridad: el edificio es curvo, lo cual eso lo vuelve bastante complejo. Este es un proyecto que ya existía de antes, pero se empezó a levantar en ArchiCAD con el fin de generar la documentación ejecutiva en ArchiCAD. Bien, porque ya entendieron que las ventajas son tan grandes que prefieren todo ese labor de hacerlos en AutoCAD, prefieren hacerlo en ArchiCAD, obviamente. Y por último, que es el proyecto con el que vamos a hacer mención hoy, es la Plaza de Toros, o el Real de San Carlos, de la ciudad de Colonia, Uruguay también, en el cual era
Es un monumento histórico que está hoy en día en estado ruinoso, que se dedicaba, como lo dice el nombre, para corrida de toros. Hoy en día se va a rehabilitar para usar en más que nada un uso comercial, no se va a hacer corrida de toros, pero sí van a haber espectáculos, sí van a haber otro tipo de eventos. Las obras se estiman que empiecen el año que viene. Una última aclaración de todo esto es que el estudio, antes de usar ArchiCAD, lo único que usaba era AutoCAD. El cambio que sufrió este último año ha sido enorme, teniendo en cuenta que hoy en día todo proyecto que entra ya no se aborda más en AutoCAD. Estamos en un proceso todavía de transición, pero la idea, por lo menos mi idea, es que dejen de usar AutoCAD o ZWCAD, en el caso que tienen, lo dejen de usar en absoluto. Es todo un trabajo que bueno, es toda una gestión del cambio, que es un tema que vamos a tocar levemente hoy. Volviendo al temario del día, este es lo que hoy vamos a dar. Vamos a empezar por conceptos básicos de lo que es para la arquitectura. También es aplicable para la ingeniería. Los requisitos que debe tener un proyecto, siempre enfocado desde un punto de vista, obviamente que para el diseño, pero para lo que es BIM o ArchiCAD. Vamos a hablar de un tema bastante complejo para los que se inician en lo que es estas nuevas herramientas, que es el modelado, el modeling, le puse ahí, que es cómo se encara todo esto, ¿no? Porque al principio hay muchas dudas al respecto. Después un aspecto de organización de proyectos, brevemente obviamente, pero cómo se tiene que encarar. Cómo se tiene que encarar todo esto a nivel de organización de proyectos. Después está el entregable, que es un tema muy sensible. Eso del DWG, del PDF, aparece el IFC, el BIMX, hay muchas cosas ahí que empiezan a aparecer que son bastante complejas, que hay que tener en cuenta siempre desde el inicio. Gestión del cambio, todo esto es un cambio y hay que saber manejarlo porque las cosas se pueden salir de control con una facilidad muy grande. Y por último, siempre hay que sacar alguna conclusión porque siempre es necesario, ¿verdad? Bueno, comencemos. Entonces, empezamos por lo que son requisitos de proyecto. Esto quizás resulte un poco obvio, pero sepan tener paciencia, pero es todo con un fin que se explica, ¿verdad? Bueno, los requisitos de un proyecto, obviamente, que es información básica que necesitamos para poder empezar. Hay distintos tipos de información que puedan ser útiles o no. Pero uno de los aspectos cuando se tiene que empezar un proyecto, que seguramente ahora después haré un par de preguntas a la audiencia, pero hay muchos arquitectos seguramente, y cada vez que inician un proyecto tienen que hacer una reunión de coordinación interna, algo que normalmente se conoce en inglés como la kick-off meeting, que es ponerse de acuerdo de cómo vamos a hacer las cosas. En una etapa posterior tendría que venir otra reunión de coordinación más pensada con asesores. Ahí habría que evaluar las habilidades o no habilidades BIM de cada asesor y en base a eso ver cómo poder intercambiar la información con ellos. Lo que sí es que hay que tomar ciertas decisiones al inicio de cada proyecto. Obviamente en base a cierta información que ya tenemos o que recolectamos a medida que pase el tiempo. Pero justamente en base a eso vamos a ver cómo esto se va razonando. Una de las primeras cosas que hay que evaluar es qué tipo de proyecto es con el que nos estamos enfrentando. Entonces acá tenemos una variedad que ya lo mencioné anteriormente, pero tenemos edificios de vivienda, por ejemplo, o sea, viviendas familiares, edificios en altura que tienen características puntuales, o sea, cada tipo de proyectos tiene una característica. Por ejemplo, el edificio en altura tiene algo que sería la repetición de piso a piso, eso es algo importante. Industria y fábrica son proyectos realmente complejos donde hay muchas excepciones, la arquitectura a veces convencional de edificios no aplica en cierto punto esto porque estamos rodeados de excepciones de detalles arquitectónicos, soluciones constructivas.
Depende de qué tipo de nave industrial estemos hablando. El interiorismo lo caracteriza más que nada porque requiere mayor detalle gráfico, porque es un tema más de venta, más visual, entonces requerimos un modelo más elaborado, detalladamente. Y después rehabilitaciones, como el caso de la Plaza de Toro, que es lo que vamos a hablar, son proyectos más complejos porque las condiciones existentes del edificio actual, o sea, de ese estado ruinoso que hablaba, te afecta mucho las decisiones que vas a tomar a futuro. Siguiendo con estas toma de decisiones que tenemos que ir generando en base a información que vamos recabando, están las características del proyecto, donde acá tenemos terreno y entorno. No es lo mismo hacer una fábrica o una planta industrial en un terreno de 300 metros de largo, donde la diferencia de terreno sea, la altura de terreno sea 1 metro, o la diferencia de altura sea de 5 metros. ¿Bien? Cambia mucho, cambia la altura en la que yo posiciono todo el edificio. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta en términos de software para poder encararlo bien a este tema. El programa arquitectónico, por otro lado, afecta obviamente, no es lo mismo un edificio de viviendas que una fábrica. La fábrica va a tener muchas condicionantes que van a depender mucho de los procesos internos de fabricación o ensamblaje o lo que sea que haga la fábrica, que eso condiciona mucho la arquitectura y condiciona mucho los espacios que uno maneja dentro. Y por último, las condiciones existentes. Acá menciono algunas, pueden haber más, no digo que no haya más. Yo digo que en este caso las condiciones existentes, de vuelta, esos edificios de rehabilitación, cómo es el estado actual, qué se demuele, qué se conserva, qué se rehabilita, qué no se rehabilita, qué se reconsolida, o sea, qué se repara, en fin. Siguiendo, no sé si se han dado cuenta que esto tiene una forma de un árbol, es porque en realidad cada decisión que tomemos o cada información que vayamos recabando nos va derivando por este árbol, por estas ramas, o sea, siempre tenemos un resultado final distinto dependiendo de todos estos parámetros que estoy analizando. Capaz es un defecto por carrera de ingeniero que busco todo algo paramétrico, cosas raras. El punto es que hay que buscar o hay que saber cuál es el objetivo de un proyecto, ¿verdad? O sea, una cosa es un concurso o anteproyecto, en el cual concursan varias empresas, van con una idea, con un proyecto poco desarrollado, decía. Otra cosa es una licitación donde acá en Uruguay, por ejemplo, va una empresa, no siempre es así, pero se da muy seguido que vaya un estudio de arquitectura junto a una empresa constructora. Ambas hagan como una especie de alianza y van con un proyecto a licitar. Van varias ofertas y la que da la mejor propuesta es la que gana y es la que sigue elaborando proyectos para que efectivamente después esa constructora construya esos edificios de vivienda, como el ejemplo que mostré hoy antes. Y por último, el proyecto ejecutivo. Algo es hacer un proyecto que sea ejecutable, o sea, una documentación que sea construible. Es lo mismo. Bien, o puede ser una combinación de ambas, o en un proceso donde se empiece con un cliente como un anteproyecto, después se evoluciona a una licitación y después posteriormente a una documentación ejecutiva. O sea, eso es analizarlo porque esto, ¿qué condiciona? Es que condiciona cómo encaramos el proyecto a nivel de modelado, entre otras cosas. Sigamos, el entregable. Bueno, este es un tema bastante de debate que yo he tenido un poco acá en Uruguay. La pregunta es, ¿qué entregamos? ¿Es IFC, PDF, DWG? Ahora empieza con ArchiCAD, aparecen cosas nuevas como el BIMX, por ejemplo. Es bastante interesante y mucha gente cuando lo ve queda fascinada, les encanta, pero porque tiene una facilidad de expresar el conocimiento muy fácil. Pero cuando hablo de entregables, no solo me refiero al entregable al cliente, sino que también me refiero al entregable con asesores.
porque ¿cómo intercambiamos información con los asesores? Hoy en día en el estudio optamos por el DWG porque entendemos que antes de empezar a intercambiar otro formato más complejo, se requiere que el estudio domine bien la herramienta, que se modelen bien las cosas, la información esté correcta y hay unas partes más para entregar. Se ha tenido algunas experiencias con el intercambio IFC, pero no son más que primeras experiencias. Obviamente que en este caso se requiere una coordinación entre empresas, o sea, necesitamos que hayan BIM managers que puedan gestionar todo este cambio de una forma más inteligente no, más ordenada, que todavía hoy es una cosa media rara, como dame tu modelo, yo te doy el tuyo, y es así, media como caótica, que en realidad no da muchos resultados todavía. Hay que desarrollar todavía habilidades como coordinación en 3D y otras cosas dentro del estudio que todavía no se han desarrollado porque se ha enfocado primero en que se pueda sacar documentación del estudio, que es más importante hoy en día. Equipos de trabajo, obviamente que sí, esto capaz es un poco tonto, pero es súper importante con quienes estamos trabajando, tanto interno como externamente dentro del estudio. Me voy a enfocar ahora primero internamente porque ahora las reuniones de coordinación de proyectos son más internas que externas todavía, porque los asesores de última trabajan todos en DWG, pocos trabajan en algún formato BIM. Hay un estudio de ingeniería estructural que trabaja en BIM, pero todavía hay que pulir esa conexión entre las dos empresas todavía, pero es como, eso está como aparte todavía, no es prioritario en el momento, hay prioridades mayores. Internamente nosotros tenemos en el estudio, tenemos arquitectos líderes de proyecto, tenemos un BIM manager, en este caso soy yo, tenemos arquitectos juniors que están recién recibidos, o llamémosle que están recién por recibirse, son casi arquitectos. Acá me dicen que tenía entendido que los entregables deben ser siempre en formato IFC, no necesariamente, eso depende de cada país, de cada caso. En fin, el tema, cómo organizar el tema de la estructura de las personas es importante. Esta es la estructura que nosotros preferiríamos usar en el estudio. No siempre podemos. Obviamente que los directores, en este caso son 3, son los que toman las decisiones de diseño. Básicamente la empresa tiene una imagen que mostrar, son ellos los que avalan o no un diseño. Y después, el caso ideal sería un arquitecto líder de proyecto, como digo, junto con un BIM manager que trabajan a la par para organizar el proyecto. Y después tenemos los ayudantes o dibujantes o arquitectos junior que ayudan a contribuir en todo lo demás. Pero siempre tiene que haber una persona que tome las decisiones de arquitectura para que no genere ningún tipo de inconvenientes en el proceso. Todo esto es con un fin, obviamente. Hay que establecer en algún punto una estrategia. Y todo lo que vimos anteriormente es justamente una toma de decisiones para tener una idea de qué estrategia nosotros tenemos que tomar al momento de encarar un proyecto en ArchiCAD. Entonces, una de las básicas es, bueno, qué plantilla o template vamos a usar. Lo ideal sería separar todo en varios templates de forma ordenada. Bien, en este caso nosotros nos encontramos en un proceso todavía, pero tenemos un template como super mega template general, que después en su momento lo vamos a entrar a fraccionar de acuerdo al uso que se le dé. En base a esto hay que tomar una estrategia de cómo organizamos el modelo, cómo lo modelamos, cómo lo diseñamos, ¿bien? Que no es lo mismo que usar un template, son cosas distintas. Obviamente hay que usar también, hay que asignar las tareas a cada persona. Yo soy de la idea que hay que usar las mejores habilidades de cada persona, sobre todo en los momentos críticos, y no usar a una persona en algo que realmente no es nuevo o no tiene sus habilidades desarrolladas al 100%. Esto es lo que sería como un pseudo BIM Execution Plan en realidad. ¿Por qué no es por qué le llamo pseudo BIM Execution Plan? Porque en realidad
A ver, le falta contenido para hacer un BIM Execution Plan porque necesitamos definir bien el intercambio con asesores, necesitamos definir un montón de cosas que no están definidas aquí todavía porque en Uruguay estamos muy verdes como para encarar ese tema aún. Comentarios acerca de esto, que esto me ha pasado, me han planteado cosas muy raras. Está bien con tener una plantilla o un template, ¿bien? Pero si no lo organizamos bien con una estrategia o con un sistema de trabajo acorde, esa plantilla no funciona. Una vez una persona que me quedó grabado a fuego, que me lo dijo, para una implementación BIM lo único que se precisa es un template bien armado, me dijo. Eso me lo dijo como hace 4 años, yo en ese momento capaz estaba medio verde, no dije nada, hoy en día sé que eso es un error, es incorrecto, y no es así, porque el template solo, si no lo acompañás con un sistema de modelado, un sistema de encargue y ordenamiento de archivos, que ahora después voy a mencionar, no funciona, realmente funciona, pero no funciona bien. Podría funcionar excelente, por así decirlo, pero es todo base a organización. Muy bien. Eso es lo que refiere a requisitos de proyecto, en realidad. Hablemos otro aspecto del tema modelado, del modeling, que es todo un tema al principio. A mí me pasó, a todo el que inicia en esto le debe pasar en algún momento. Y se tiene que hacer este tipo de preguntas, en algún momento dado se la tiene que hacer. Tiene que pasar. Y si no hay algo raro, o es un genio, o no sé qué, pero por lo general esto es una pregunta que siempre está latente, ¿no? ¿Qué se modela y qué se dibuja en 2D? Y la pregunta cuando modelo algo, ¿hasta qué punto lo detallo? Bien. Internacionalmente hay unas especificaciones que se llaman especificaciones LOD, Level of Development, pero eso te da como una visión global. O sea, cada estudio tiene que entender internamente qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que modelar y qué es lo que no tiene que modelar. Eso es un tema interno. Por más que haya un LOD, el LOD es para otra cosa, es más que nada para intercambio con los demás. Y acá lo estamos viendo más internamente. Queremos sacar documentación, queremos sacar pila de cosas del proyecto que hay que ordenar eso primero. Hay un montón de etapas que quemar antes de llegar a una normativa todavía. Para responder estas preguntas necesito tener en cuenta algunos aspectos primeros, como por ejemplo, aspectos básicos, ¿no? No sé si no lo sabían, pero los proyectos si usted tiene un proyecto con objetos dentro de ArchiCAD o de cualquier software, es global para todo. Si ustedes abusan del detalle gráfico, lo único que van a obtener es un modelo pesado de trabajar, va a ser lento, el modelo queda lento. Entonces, no hay que abusar con el nivel de detalle, ¿bien? Porque después de todo, lo único que importa en esto de ArchiCAD, esto de BIM, no es otra cosa más que la información, y de eso se trata BIM, es de la información, y no, como dice ahí, no es un 3D bonito, ¿bien? No es un 3D lindo. En casos excepcionales, como un proyecto de interiorismo, bueno, ahí yo cedo un poco la mano y digo, bueno, está bien, enfoquémonos más que nada en la parte gráfica porque tenés que transmitir una idea que no es un edificio entero, sino que es una oficina local. Ahí no nos vamos a exceder de gráficos, así que no va a haber grandes problemas porque proyectos, por lo general, de interiorismo no son enormes, son bastante localizados. Y después otro aspecto, el sobremodelado, ¿no? Que depende mucho en ArchiCAD, depende mucho de qué herramienta estemos utilizando, cuál sí, cuál no, pero por lo general, en términos generales, por así decirlo, sobre dibujar las cosas tienen poca tolerancia al cambio, y más en etapas iniciales del proyecto. Si yo estoy en una fase, digamos, de anteproyecto o diseño conceptual, es una cosa, yo no puedo en ese momento definir todas las cositas al mínimo detalle, a ver la unión, una escalera, por ejemplo, vengo a una escalera y a ver cómo se agarra la losa y definir todo ese tipo de cosas, porque tarde o temprano sabemos que eso va a cambiar y mucho de ese trabajo que nosotros realizamos se pierde. Entonces no hay que abusarse con el sobremodelado en ninguna fase. En algunos casos justifica, en otros casos no. Es un caso que hay que analizar desgraciadamente caso a caso.
Se puede tomar en reglas generales, pero hay casos que son puntuales. El tema de pregunta, ¿se está viendo bien la presentación? Pues si alguien se anima a simplemente hacerme un comentario, agradezco. El tema, en resumen, ¿qué se dibuja, qué se modela, qué se detalla, qué se hace? Bien, yo como convención, obviamente, esto capaz es un poco obvio para algunos, pero bueno, no importa. Los elementos que son de detalle muy bajo, tipo 1, 1, 1, 10, 1, 5, 1, 2, 1, 1, eso por lo general se dibuja. Bien, no buscamos, de vuelta, no queremos exagerar con el 3D. Bien, lo que nos importa es que si nosotros tenemos un perfil, tener la forma general del perfil y que nos diga qué perfil es. Con eso ya me basta en términos BIM. Después el detalle de ese perfil es un 2D, listo, aparte. Otra historia. Ahora después le voy a mostrar un ejemplo. Es lo que le digo, la información. Lo importante es que los elementos tengan información y que sea dimensionalmente preciso el modelado. O sea, si yo te digo que tengo un perfil que es de 100 por 200, que la medida de ese elemento sea de 100 por 200, no sea de 100 por 300. O sea, que no queremos información incorrecta. Eso es lo que importa realmente. Y obviamente que todo este tipo de cosas puede variar, depende de ese BIM Execution Plan, que en algunos casos se puede requerir más o menos información, pero eso es algo que se acuerda desde el día 1, desde el día 2 en defecto, entre todas las partes. Bien. Acá muestro un pequeño ejemplo que ahora vamos a ir al modelo de la Plaza de Toros. Pero acá tengo un ejemplo de una fachada de un local interior que vamos a ver, pero las dimensiones generales de este elemento tienen que estar correctas. ¿Bien? Los perfiles tienen que tener las dimensiones que dice que tiene que tener. Y obviamente que toda la estructura tiene que armar. Tiene que calzar bien. En los casos que sean necesarios, estos elementos pueden contener o no contener metadata. En este caso puntual no es necesario. Lo que sí es necesario es que los componentes del muro cortina, o sea, los mullions o los parantes verticales, los horizontales y demás, tengan la información correcta. Pero el punto es que tiene que estar modelado de forma dimensionalmente correcta. Bien. Sin irse a la exageración de demasiados detalles. Acá se dibuja en 2D. Eso que ven ahí es dibujo puro en 2D. Ahora, sí, a veces en algunos casos, nosotros podemos tomar los componentes que nosotros modelamos en ArchiCAD y aumentarlos en tamaño, digamos, y dibujarles arriba. Para los que no saben, no quiero meterme mucho en este tema, pero ustedes en ArchiCAD pueden generar cortes y detalles, bien, pueden generar un corte que tenga la capacidad de esa auto-reveal method, que básicamente generan un corte y los elementos que tocamos en ese corte van a ser los elementos del proyecto. O sea, van a ser muros, van a ser pilares, puertas, así sucesivamente. Tenemos otra opción dentro del menú de corte que dice que es el drawing method, que básicamente lo que hace es convertir todo eso en hatches y líneas, o sí, hatches, fills, que así se llama en ArchiCAD, y líneas. La ventaja es que podemos manipularlo rápido. Las ventajas y desventajas es que el vínculo está vivo, ¿bien? Y que en el auto rebuild, si yo hago un cambio en el modelo, en el corte se actualiza. Mientras que en el drawing method, este que le puse, el cambio es manual. O sea, no se cambia automáticamente, pero yo puedo ir a la opción del corte y decirle reveal from model y se reconvierte todo y queda como está. Pero la ventaja es que son elementos de línea que puedo manipular. No es algo que lo quiera hacer siempre, ojo. Son en casos muy puntuales que me sirve y por lo general no es una opción que quiero usar. Y lo mismo aplica para la herramienta de detalle, que en la herramienta de detalle o la Detail Tool lo que hace es convertir todo lo que yo encierre en un globito. En el caso, por ejemplo, de lo que ven a la derecha, yo podría encerrar una forma general y después le dibujo arriba, porque lo que hace es convertir todos a hatches y líneas. ¿Bien? Otra opción es utilizar una hoja de trabajo donde yo ahí pondría más que nada dibujos en 2D dentro de ArchiCAD, pero a modo de detalles genéricos, cosas que se usen seguido.
En el caso nuestro de la Plaza de Toros, que le voy a mostrar, era un proyecto bastante interesante, por no decir odioso, porque estaba lleno de excepciones todo el tiempo. O sea, no te servía el detalle genérico de ningún lado, básicamente. Lo cual era un proyecto complejo. Entonces, vamos a ver un poco el proyecto. Bueno, este es el proyecto de la Plaza de Toros. Vamos a ver un 3D para que lo puedan visualizar bien. Y lo vamos a recorrer un poco por dentro. Muy bien. Bueno, este es el proyecto. Es esa plaza de toros rehabilitada. Tuvo bastantes desafíos. ¿Se acuerdan aquello que les comenté recientemente, hace en breve, el tema de las condiciones existentes? Bueno, teníamos que reflejar las condiciones existentes. Entonces tuvimos que modelar todos los pórticos, que ahora después les voy a explicar cómo, que es un tema de organización de proyectos. Acá empieza a aparecer la organización de proyectos. Tuvimos que modelar todo eso. Bastante, bastante complejo al inicial, pero no fue tan grave, no fue tan complicado, en resumen, porque una persona encaró el modelado de todo el tambor de mampostería que rodea la estructura metálica. Con la estructura metálica lo hizo en 3 semanas con un leve apoyo mío, que más que nada es un tema de gestión. Bien. Entonces, el tema de mamparas que les mostraba es esta que ven acá. Esta es la mampara. De ahí es donde sale ese alzado rebatido que veían. Y el punto es que dimensionalmente todos los elementos que componen este muro cortina están correctos. Esa es la idea, ¿verdad? ¿Modelaste con la función forma? Me preguntan. Sí, no. En realidad, no. Porque la forma es muy pesada y esto se repite tantas veces que colapsa el rendimiento del software. Entonces, no usamos la herramienta forma. Lo modelamos de otra forma. Ahora, después, más adelante, si querés, Miguel Ángel, me haces otras preguntas. Bien. Vamos a ver otras vistas del proyecto para que más o menos vean el alcance de este proyecto. Este es el hall principal, este lo acabé de mostrar recién. Vamos al local comercial, de vuelta ya lo acabé de mostrar, y después vamos a ver una vista del ruedo de la parte de adentro del proyecto. Ahora les muestro una vista aérea, y esto es cómo se ve por dentro del proyecto. Bien, es bastante grande en realidad. No me acuerdo los metros cuadrados, sepan disculpar eso, pero acá vemos una vista aérea de todo el proyecto. Bien. Sobre todo la parte de intervención es esta que ven acá. Esto es lo nuevo, esto es lo que se habilita para uso público, todo lo demás no. Básicamente queda como no sé, como para verlo, en realidad. Bien. Ahora después igual, ¿no? Vamos a volver a esto. Bien. Es un ejemplo, es un proyecto que estaba bastante interesante realmente. Fue complicado, pero en fin. Acá me preguntan de vuelta, Rhino va bien, Rhinoceros. Rhinoceros no era. Sí, puedo mostrar una planta arquitectónica, como no. Rhinoceros no era una opción porque el estudio no lo tiene. O sea, yo soy la idea que no usen herramientas que no dominan, porque si no, al final no hacen nada. Bien. Y realmente no precisaba trabajar en Rhinoceros con esto. Bien, el que me pidió planta arquitectónica, acá tengo una planta escala 1:100. Bien, es esto, es simple. Vamos a ver también un corte, que los cortes realmente, los alzados están bastante interesantes.
bastante detallados. Tengan en cuenta que como esto es algo curvo, era bastante complejo y expresarlo era todo un desafío. Ahí no sé qué pasó. Alguien toqueteó seguramente un corte que no tenía que hacer. Esto, lo ideal sería mostrarlo en BIMX porque la verdad que en BIMX se ve mucho mejor. Pero vamos a ver el corte BB, que es un corte transversal del edificio, y después seguimos porque tampoco quiero atrasarme demasiado. Acá ven cómo tenemos un corte que no hicimos cortes integrales, simplemente sacamos los detalles de cortes generales, pero lo detallamos bastante bien. Obviamente que hacer esto en AutoCAD es imposible. El tema de darle esa profundidad que tiene es imposible. Ya está. Ahora, sigamos. Cuando tenemos proyectos realmente grandes, como en el caso nuestro la Plaza de Toros, que son proyectos bastante grandes, es recomendable dividir el proyecto en partes, de forma conveniente, obviamente. La herramienta que utilizamos dentro de ArchiCAD, que es una herramienta que no sé si se usa demasiado. Yo acá en Uruguay no hay tantos usuarios de ArchiCAD, pero no se usa mucho. No se conoce muy poco la herramienta de módulos vinculados o hotlinks, no sé, depende qué idioma manejen en realidad, pero lo que nos permite, en resumen, es generar altos niveles de repetición y bastante centralizado, en realidad. Acá me preguntan, buenos días, ¿qué tan pesado el proyecto? Pesado en tamaño, se utilizó con Teamwork, así que estaba en unos 600 megas. No, eran varias personas trabajando en el mismo archivo al mismo tiempo. Ahí va tamaño, sí. Entonces, decía, los módulos vinculados nos permiten trabajar todo el proyecto de forma más ordenada y también en algunos casos nos permiten resolver problemas de manera aislada. Bien, que eso es importante. Ahora les voy a explicar cómo. Obviamente que todo tiene una gestión detrás, no es, vamos a usar módulos vinculados así nomás, no. Tiene que estar de vuelta. Esa organización, esa estrategia que hablaba antes es súper importante. Y una de las cosas que aprendimos en lo que es implementación y trabajos en equipo, sobre todo cuando hay muchas personas trabajando al mismo tiempo, es que hay que ser muy explícito en las tareas que uno da. Por ejemplo, si uno dice, yo quiero que me hagas una reja, ¿no? Hablando de Archicad 21, ¿no? Quiero que me hagas una reja. Bien, bueno, explícame cómo modelar esa reja. ¿Cómo querés que haga esa reja? ¿Qué información le pongo a esa reja? ¿Y qué tipo de elementos o qué tipo de herramienta usar para modelar la reja? Obviamente, bueno, no tan obvio, en qué capa o layer lo coloco. Y depende de cómo yo tenga mi estructura, mi template, tengo que ordenar ese trabajo. Si no lo ordeno, me va a dar problemas. Y eso es muy importante. Me pasó algo tonto, pero me pasó que un colega ahí del estudio le pide a un modelador, haceme una reja de esta forma. Se la dibujó porque por un tema de tiempo era más práctico que sea modelado. Como no sabía usar la herramienta de barandas, como no sabía usar la herramienta de muro cortina, no supo qué hacer, entonces empezó a inventar. ¿Qué inventó? Hizo toda una reja de 200 metros de largo colocando un muro al lado del otro, un muro al lado del otro, así copy, 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 y después una viga que era bastante rebuscado lo que hizo. Pero ¿cuál es el problema de eso? Uno dice, pero si queda bien, ya está, sí, bárbaro. Y si tenemos que modificar la reja, ¿qué hacemos? Toda esa reja que hizo no sirve para nada. Eso en primer lugar. Segundo, hay que documentar esa reja. La metadata ahí no existe porque es un pilar. Esto no fue muy bien encarado. Entonces hay que ser muy explícito cuando uno pide la información o pide una tarea. Y una de las cosas que hay que hacer mucho hincapié es en el conocimiento, que es un tema que después lo menciono. Otro aspecto también es que una cosa son los modelos de visualización, otros son los de documentación. No confundir las cosas. Uno no, por lo general, cuando está en documentación no modela para hacer render, pues modela para sacar ejecutivo. Si lo hace bien, el render funciona, pero no al revés, por lo general.
Entonces, si ustedes se enfocan en sacar modelos rápidos para hacer render, eso después le va a servir para muy poco. Porque uno, va a estar mal modelado probablemente, no va a tener flexibilidad ante los cambios. Y segundo, cómo lo documentás. Por ejemplo, ese caso que acabé de explicar. Bueno, siguiendo con este aspecto, vamos a ver un poco los módulos vinculados, cómo fueron encarados y por qué fueron encarados en la Plaza de Toros. Acá la mejor forma de verlos no es más que un 3D, en realidad. El módulo vinculado, para el que no sabe, son como pedazos o grupos de proyecto que pueden depender de otro archivo o de sí mismo. El punto es que aquellos que saben se habrán dado cuenta en el momento en que yo los toqué, pero si yo toco una estructura de estas metálicas, bien, ahí va de vuelta, toda esa estructura metálica es un módulo vinculado, que es un archivo aparte, que es un archivo que se repite, o sea, no es que una persona hizo cada cercha de estas, simplemente habían 5 tipos de cercha y las colocó, modeló las 5, que a su vez esos 5 elementos tenían repetición dentro de sí mismo. Entonces, armó todo ese círculo que vemos ahí. Después, los locales comerciales, y ahora voy a explicar por qué, son módulos vinculados. ¿Ven ahí? Ahí va. Son módulos vinculados. Otra cosa que fue módulos vinculados, los ascensores. Módulos vinculados. Esta pieza de acá también es un módulo vinculado. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Dice, ¿se podría asemejar a lo que son los bloques de AutoCAD? Sí, no. En resumen, sí, pero tiene una potencialidad más grande. No solo porque tiene la capacidad de almacenar 3D, sino que estos bloques pueden relacionarse con el entorno en cierta forma, en realidad. Es un tema que va más allá de la charla de hoy, pero es mucho más que un bloque simplemente. Es mucho ya mejor. Podría ser como una referencia externa, de vuelta a lo mismo. Es como que este elemento puede comunicarse con su entorno. Yo si tengo un bloque que son 4 paredes, por ejemplo, en AutoCAD yo meto ese bloque de 4 paredes, que en realidad serían como líneas. Si yo le meto una pared al costado, no pasa nada. En ArchiCAD se autounirían los muros, aunque pertenezca uno al módulo vinculado y otro al proyecto. O sea, tiene sus ventajas y tiene muchas otras cosas más. No me refiero a la herramienta de agrupar, me refiero a módulos vinculados, son otra cosa distinta. Bien. Entonces, ¿por qué hicimos esto? ¿No? ¿Por qué un módulo vinculado a un ascensor? Que en principio parece que no tiene mucho sentido lo que hicimos, pero sí tiene, porque en realidad es por un tema de diseño. Imagínense esta situación. Si nosotros estamos proyectando el edificio y venimos con una opción de diseño en el ascensor, y por algún motivo no gustó, no queremos, no funciona. Ahora al final, si quieren, pongo un ejemplo de módulos vinculados. Pónganle que no funcionó el diseño, entonces hay que hacer otro, pero no queremos descartar lo que hicimos antes, porque nunca se sabe realmente qué decisión podemos tomar. Entonces, lo que hacemos es guardar otra versión, en otro archivo rediseñamos todo y sustituimos un módulo vinculado por otro. O sea, no lo tengo acá, pero yo podría perfectamente... esto está en BIM Server, así que no puedo acceder al elemento. Pero yo podría cambiar este ascensor, este diseño de ascensor, por el otro diseño de ascensor con un par de clics. ¿Bien? Es por eso que hicimos, porque había mucha variabilidad en la fase de diseño y no podíamos plasmar todo en un modelo porque era una locura, porque no se podía. Lo mismo pasó en el tema de los locales comerciales, en todos estos bloques que ven acá. Lo mismo, antes primero manejamos una opción en madera, pero ¿qué íbamos a borrar todo y hacerle arriba a un costado? Porque la otra opción en AutoCAD es hacerle un costado.
¿no? Hacen todo lo mismo a un costado, pero la realidad es que el modelo no te queda limpio, te quedas con cosas por todos lados, es bastante caótico y no tiene mucho sentido. Entonces, de esta forma trabajamos de una manera más ordenada. Para adaptar los perfiles de muro, cortina, los locales lo desvincularon ya en el modelo matriz. No, esto es un módulo vinculado, no está desvinculado, sigue vinculado. Yo podría cambiar, no en este caso porque no, de vuelta no estoy en el BIM server, pero podría cambiar esta opción. Lo de BIM server lo van a ver mañana en Teamwork, si no me equivoco, con Valentina Sarmiento. Podría cambiar esta opción de vidrio por la opción de madera, por ejemplo, de vuelta con un par de clics. Por ejemplo, a ver unas preguntas rápidas. Por ejemplo, ¿se puede reemplazar una tipología de plantas en un edificio por otra y todas las repeticiones se cambian por esta nueva tipología? Sí, si lo ordenás bien, sí. Creo que no entienden lo que es realmente un modelo vinculado. Lo voy a explicar al final, si alguien decide quedarse, se lo explico. En un edificio en altura utilizamos modelo vinculado para los bloques de baño que se repiten, por ejemplo. Pero uno podría repetir tantas cosas. Ahora, al final, si quieren, muestro algo rápido de cómo funcionan los módulos vinculados. Siguiendo con la presentación. Bien, sé que es un tema bastante complejo para el que no lo entiende. Yo al final se los explico un poco, pero es realmente una herramienta de ArchiCAD muy potente. ¿Podríamos considerar un modelo vinculado como una referencia externa? Sí, una cosa así. Ahora después yo al final, igual como digo, les voy a explicar un poco más de ese tema. Entregables. Otro aspecto bastante complejo del tema. Bien. Es importante definir cómo vamos a trabajar con asesores, con el cliente, pero sobre todo lo importante es el cliente, porque con el cliente, ¿qué opciones tenemos al momento del entregable? Bueno, por defecto, a mí me conviene, o a cualquier usuario le conviene, de ArchiCAD obviamente, es que el entregable sea en PDF y BIMX. Es lo mejor para intercambiar información. Ahora, está el tema que alguien te puede decir, sí, pero el PDF yo no lo puedo editar, el BIMX siempre tenemos la opción de WG, que ArchiCAD tiene un configurador de WG bastante interesante, bastante potente, pero hay que entender que DWG es otra tecnología, es otra cosa. Bien, tiene limitaciones el DWG, aunque suena raro que lo diga, pero es así. Entonces, en ciertas situaciones hay que limitar un poco las capacidades de ArchiCAD para que el intercambio con DWG sea correcto. Un caso que me ha pasado, por ejemplo, son las tramas. En ArchiCAD nosotros tenemos tramas de 25%, 50%, 75%, que son tramas semi-transparentes. En AutoCAD, si bien existen las tramas transparentes, no es algo nativo, o sea, no es algo que salga impreso, no sale impreso transparente. ¿tá? Entonces, eso es un problema. Entonces tenemos que limitar la capacidad de ArchiCAD y no usar tramas de 25, 50 y 75%, y tenemos que usar tramas sólidas, lo cual eso limita un poco la expresión, porque uno que se acostumbra a que se vean las cosas de cierta forma porque le gusta, bueno, tiene que empezar a limitar un poco a las cosas de acuerdo al caso. Con asesores es distinto, porque en realidad el asesor utiliza nuestros planos de fondo, así que ya no es importante prestarle tanta atención a esas cosas. Pero por otro lado, con asesores surge la necesidad en algún momento de intercambiar información IFC, y para eso hay que prestar especial cuidado a algunas cosas como son las clasificaciones de las cosas dentro de ArchiCAD. Por defecto ya está configurado, pero por ejemplo, si nosotros un muro, que en realidad lo utilizamos no como un muro, sino como un covering, como una terminación, lo ideal es que eso no tenga clasificación de muro. En ArchiCAD se lo podemos cambiar y decirle que eso es un covering o una terminación. Eso para que al otro, cuando se lo mandas a IFC, no tengas como dos muros uno al lado del otro, que uno no tiene sentido porque uno justamente es una terminación, es otra cosa, y eso genera confusión. Pero eso, de vuelta, es todo algo que hay que ir trabajando y es bastante tedioso en un principio. Al convertirlo de WG se pasa demasiado pesado.
El problema de WG son las tramas, en realidad, no las líneas, las tramas. Cuando trabajamos acá usamos muchas tramas y eso es lo que vuelve pesado los archivos, pero no pesado de tamaño, sino pesado que lo vuelve lento al AutoCAD. Hay medidas de prevenirlo, por eso cuando trabajamos con DWG como formato final hay que tener medidas preventivas para no mandarle un archivo a otro que después no puede ni abrir. Tampoco es que no lo pueda abrir, pero se va a andar un poco lento. ¿Han tenido experiencias en intercambio de FC de manera favorable o trabajado de otras disciplinas? Recién estamos empezando, en realidad, de lo que comentaba. Hemos tenido las primeras experiencias, han sido buenas, pero hay que desarrollarlas más todavía. Al pasar de WG la escala es un problema, no, porque en el traductor vos configurás a qué escala lo pasás. Puedo convertir que un metro mío sea un metro de AutoCAD, o sea, la unidad 1 de AutoCAD. Eso no es problema para nada. Eso es el menor de los problemas, realmente. Son esas diferencias de formato que a veces puede generar problemas. Bueno, acá desgraciadamente por tema logístico no les puedo mostrar el BMX porque no puedo como conectar el iPad a la computadora, no sé ni cómo hacerlo, no lo tuve en cuenta, tendría que borrarle la diapositiva, no lo hice por un tema de tiempo, ya está, sepan perdonar. Otro aspecto, gestión del cambio, que es otro tema importante, que acá me parece que me olvidé de poner la animación algo ahí. Bien, vamos a ver, y ya está. Ahí va. Bien. Aspectos importantes. Esto, última pregunta del tema de WG traducido, también pueden generarse líneas superpuestas, por ello no es cómoda la traducción. Eso también pasa, pero no es mi problema, no es un problema. Acuérdense de algo fundamental, yo no exporto a WG para imprimir. Eso no, yo exporto a WG para que otro manipule. La exportación que uso para imprimir es PDF. Eso es una norma, eso es así con todos los software BIM. Olvídense, hay que empezar a dejar de lado el DWG. El DWG en algunos puntos puede empezar a ser un problema. Bueno, dejemos ese tema de lado, por favor. Ahora, después si quieren pregunten, pero ahora sigamos. El cambio viene no solo dado por el cambio de software, ¿no? Porque en el caso de sitio, que antes usaba AutoCAD y ZWCAD, ahora que usan solo ArchiCAD, el cambio no solo viene dado, hay un cambio también en la forma de trabajar, en la forma de pensar los proyectos, que ese es el cambio más jodido, el más complicado de llevar. Es el que más frustra en muchos casos. En ArchiCAD, ¿cómo se trabaja? Nosotros proyectamos en planta, obviamente. Hablo yo como si fuera arquitecto, ¿no? Soy un fantasma bárbaro. Pero bueno, a veces ya me dicen que soy arquitecto honoris causa. No sé qué significará, pero me dicen eso. No sé. El punto es que cuando se proyecta en ArchiCAD, en planta, nosotros utilizamos el 3D, los cortes, los alzados como soporte de nuestro trabajo. Bien, el punto es que nosotros en AutoCAD el proceso era distinto, proyectamos en planta y después a partir de eso generábamos los cortes, la fachada del 3D, olvídate, no existía. ¿Entienden? Ahora la forma de pensar el proyecto es distinto y lo que empieza a generar en un momento dado es que empiecen a razonar y anteponerse o adelantarse a los problemas que van a ocurrir más adelante. Preguntas, hola Diego, ¿puedes poner las diapositivas anteriores por unos 2 segundos? Me dicen. ¿Cuál, Valentina, cuál es la que querés? ¿Esta? Supongo que era esta. Después, por otro lado, está la arquitectura de detalle, pero es como una parte que viene después, que en algunos casos, todo ese detallerío, todas esas escalas 1.5, 1.2, 1.1, que en muchos casos se resuelve con dibujo. O sea, eso no, salvo casos contados con algunas herramientas que podemos simplificar esa tarea. Eso, en el caso de escaleras, por ejemplo, con la versión 21, nosotros podemos generar un modelo de detalle lo suficiente como para que esos detalles 1.5, 1.2 salgan bastante elaborados. Es necesario empezar a tomar otras decisiones en un momento más anterior. Antes capaz se pateaba la toma de decisiones más para futuro, pero ahora necesitamos empezar a razonar las cosas de una manera distinta. Hay que empezar a tomar decisiones antes de lo esperado. Bien, y eso todo con un objetivo que es disminuir los esfuerzos en la fase de documentación, porque
la fase de documentación siempre va a ser un poco complicada. Bien, les guste o no, eso no se suprime. Pero estas herramientas ahora nos dan las posibilidades de diseñar de una forma más integral, más orgánica, sobre todo eso. Se diseña mejor, se diseña mejor. Después le voy a contar un caso de un compañero que todo el tiempo me dice que le cambié la vida por introducir el ArchiCAD. Pero el punto es que nosotros en un proyecto vamos a tener varias fases. Por un lado tenemos lo que sería un modelo esquemático, más global, es una idea, ¿bien? Saben lo que es, un modelo conceptual. Es desarrollar una idea. Uno de los grandes temas son los renders, ¿no? Uno puede sacar visualizaciones, videos, render con ArchiCAD, con Twinmotion, con, como es este otro, con Lumion, etcétera. Pero hay que tener en cuenta que cuando uno modela en este esquema, lo modela en un modelo rápido que, ¿se acuerdan de eso que les decía de dimensionalmente correcto? Va a estar mal, ya está, va a estar mal, no hay con qué darle. No va a estar preciso porque ¿quién puede diseñar en 5 minutos después de todo? Nadie. O sea, olvídate, o sos muy bueno o no podés. Que la idea del modelo esquemático es tener varios diseños para renderizar, sacar videos, como dije, tomar la decisión y decidirse por una opción, básicamente. Hay veces que hay como que dos diseños evolucionan al mismo tiempo porque hay una indecisión muy grande, porque el cliente no quiere, porque esto. Pues. ¿Hace cuánto comenzaste? Exactamente hace menos de 2 años. Y sí, es un software que se aprende si uno sabe buscar la información, que voy a ir a eso después. El modelo de diseño, perdón, me preguntan hace cuánto es que trabajo con ArchiCAD, hace más o menos 2 años. Hay que desarrollar ese concepto previamente, hay que hacerlo viable, constructivamente, obviamente. Y ahí sí, el modelo tiene que tener las dimensiones correctas, la información correcta, y depende del caso, obviamente, vale la pena o no sobremodelar. Eso es un tema que depende de vuelta caso a caso. A medida que evolucionan las herramientas de los programas, en el caso de ArchiCAD, se vuelve más viable sobremodelar o se vuelve más razonable porque tengo como más seguros contra el cambio, porque el tema son los cambios. Cuando alguien te cambia algo, no tener que borrar y hacerlo vuelta, eso no tiene mucho sentido, en realidad. En algunos casos lo justifica. Bien, pero bueno, se entiende esta dinámica, ¿no? Que el punto es que en fase de diseño hay que empezar a trabajar mejor, a planificar un poco más a futuro las ideas, no tanto a resolver el problema actual, sino cómo esto se habla con los demás. Como ahora tenemos la herramienta 3D, que podemos ver en 3D, que podemos ver en corte, ya lo podemos visualizar, entonces ya empezamos a entender el proyecto de una forma distinta. Esto con el tiempo se empieza a dar naturalmente cuando uno empieza a usar ArchiCAD, ¿bien? Pero al principio es un cambio que cuesta, pero hay que entender a dónde vamos para más o menos tener una idea. Bueno, llegamos al final y vamos a ver algunas conclusiones que yo destaco y que considero que son relevantes. Cuando uno encara con ArchiCAD o con cualquier cosa que quiera trabajar, una de las primeras cosas es la planilla o las plantillas, perdón, o template, eso es básico. Si no tenés eso, no tenés nada, no tenés ni siquiera el punto de arranque. Eso tiene que haber. Desgraciadamente, no, o afortunadamente, depende como quiera verlo uno, no existe un template absoluto que le sirva a todos. ¿tá? Eso depende de qué es lo que haga cada uno, qué proyecto se dedica, qué trabajos hace. De vuelta, en el caso del sitio de arquitectura, nosotros a la larga vamos a tener como muchos templates, en realidad, porque cada uno va a ser para un tipo de proyecto o distinto tipo de encare. Pero eso es algo que hay que ir trabajando con la empresa. Cada empresa quiere su impronta personal, quiere algo que se destaque del resto. Entonces, el template general ahí como que no funciona demasiado. Funciona hasta cierto punto. Después hay que desarrollar contenido interno de cada uno. Me preguntan, ¿qué argumento tienes para decir que ArchiCAD es mejor que Revit? No lo voy a decir acá, pero tengo varios. ¿sí? ¿Algún ejemplo de tu template? En otra ocasión, Gabriel. Se van para muy largos. Otro aspecto, una vez definido el template, hay que entender la parte de organización. Si no entendemos eso,
vamos expreso al fracaso. Es así de extremo, desgraciadamente es así de extremo, pero hay que entender cómo organizarnos, en cómo organizar cada proyecto. Y cada proyecto es único, salvo que haga siempre viviendas del mismo estilo, pero más o menos, la verdad que es todo bastante diferente y cada uno requiere un encare y una planificación distinta. Entonces los módulos vinculados, bueno, no siempre los uso, no siempre los requerís. En algunos casos puedes meter todo en un mismo proyecto, en muchos casos no. Hay que analizar qué situaciones se adaptan mejor a cada caso para que nosotros nos podamos organizar bien. De eso se trata. Eso es lo que es una de las ventajas que nos da BIM, organizarnos. Que antes se podía hacer, obvio que se podía hacer, pero no de esta manera. El cambio, esto sí que es una novedad, pero el cambio en sí mismo es un desafío, ¿verdad? Es todo este cambio, este proceso que estoy hablando hace un año, ya de por sí es complejo. Y toma tiempo y toma esfuerzo y siempre ocurre en un proceso de implementación ese momento, esa etapa, ese proyecto donde la gente se frustra. Entonces hay que saber manejar esos valles, esos puntos de bajada, que no sigan de bajada y hay que remontarlos, hay que subir porque eso te puede llevar a que un proyecto se vuelva un fracaso. Eso ocurre mucho al principio, cuando los usuarios no están confiados en la herramienta, porque bueno, es obvio, uno cuando se emprende en algo nuevo no se siente seguro, ¿no? Pero hay que saber manejar esas situaciones. La capacitación en este punto es algo súper importante y hay que saber apoyar a los compañeros. Después, justamente en base a esta línea, la comunicación es la clave del éxito, nada más y nada menos. Hay que saber comunicarse, hay que saber comunicarnos también, y hay que poder transmitir la idea entre todos los usuarios de un proyecto o de un estudio en este caso. Hay que entender que yo soy la idea que se tiene que hablar, ¿no? Vos resolviste un problema, bueno, a ver, contale a todos cómo lo resolviste y cómo te funcionó y qué resultados te dio. Eso, hay que buscar ese tipo de comunicación. Pero hay que entender también que el conocimiento no viene solo de un docente o un capacitador. El conocimiento puede venir de varios lados. Bien, puede venir, como dije recién, de un compañero, puede venir de páginas web. Usen mucho los foros de Graphisoft. Usen las páginas de ayuda de Graphisoft, que son muy buenas, suben artículos muy seguidos. Pero en muchos casos la información está por todos lados. No esperen que la información les vaya a ustedes, vayan a buscar la información. La información está ahí, hay que saber buscarla, no es tan complicado, pero hay que ir a buscarlo. El conocimiento, en muchos casos, hay que ir a buscarlo. Y como dije anteriormente, ArchiCAD o BIM nos da la capacidad de organizarnos nuestras tareas de forma más ordenada. Es todo un cambio de por sí la metodología, por eso es metodología, porque uno habla de BIM y lo asocia automáticamente a un software, pero en realidad hay un concepto metodológico detrás que es muy fuerte y que si no lo aplicás, esto de BIM no te funciona. Esto de Building Information Model no funciona, realmente es así. Y podemos tener grandes resultados si nos basamos mucho en esa estrategia, en esa gestión, en esa organización. Va a dar esfuerzos al principio, no digo que no, lo va a dar. Pero de eso se trata. Bien, o sea, va a generar grandes beneficios. No vas a hacer las cosas más rápido, pero las vas a hacer mejor. Ese es el punto. Estamos un poco pasados de tiempo, mil disculpas, capaz porque respondí preguntas o no sé, pero de esto espero que haya sido educativo todo. Yo siempre busco transmitir algo de conocimiento, no todo. Alguno me lo guardo. Bueno, pero siempre trato de transmitir ideas. Me queda pendiente ahora si quieren quedarse algunos y me hacen preguntas del tema de los módulos vinculados que no entienden, sobre todo la gente que no es usuario de ArchiCAD, que obviamente acá yo di cosas asumiendo que algunas cosas las saben, pero quédense los que quieren quedarse y me hacen preguntas específicas de módulos vinculados. Yo ahí les voy a mostrar un proyecto donde están los módulos vinculados, cómo los aplicamos y cómo funcionan. Vamos a abrir en realidad el ArchiCAD 21, que es donde está el proyecto. Muy bien, ahí un buen comentario de Joana Inga, que dice que
prefiere que se demore un poco más las cosas y hacerlas bien, ¿sí? Yo prefiero en particular otra cosa, prefiero que si no sabes hacer algo, te sientes, yo te digo qué es lo que tenés que leer, estudialo, demorá un poquito más, pero después por lo menos aprendiste a cómo hacer las cosas, ¿bien? Y no hagas las cosas, como dicen por ahí, a los tiros, y después no le sirve nada a nadie lo que hiciste porque está mal hecho. No es la idea. Cambiar la forma de pensar, utilizar herramientas bien. ¿Alguna pregunta? Ahí va. Daniel García Vázquez me pregunta, quería preguntarte si habéis utilizado las herramientas de rehabilitación de Anarquicad en el proyecto para documentar el proceso. Sí, en la Plaza de Toros está utilizada la herramienta de rehabilitación para documentar. De hecho, rápidamente podría mostrarles acá una planta de demoliciones, planta baja de demoliciones, y acá en realidad se muestra así en la planta, que sea medio rápido. Algunas cosas se dibujaron por practicidad, otras se dibujaron en 2D arriba, otras efectivamente tenían el estado de rehabilitación, pero básicamente todo el tambor de mampostería, ven que hay una estructura que está levemente cambiada de color. De hecho, acá la selecciono, más fácil. Esto está como algo nuevo, todo lo demás está como existente, sí, y tiene rehabilitación. Yo si vengo por acá y vengo a las propiedades, dice existente, y si toco este acá, dice nuevo, new, ¿ok? Sí, lo utilizamos porque era muy importante, porque teníamos que filtrar contenido en los planos. Teníamos planos de demoliciones y de cosas nuevas a construir, y teníamos que destacarlo de alguna manera. A ver, eso responde a la pregunta de Daniel García Vázquez. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Los perfiles metálicos de la Plaza de Toro con la herramienta modelaron. Bueno, eso está hecho en un módulo vinculado, está en otro archivo, pero lo que hicimos fue dibujarlo en planta, o sea, acostado en el piso, toda la cercha metálica, lo utilizamos con perfil complejo. Bien. Una vez que modelamos todo, lo convertimos a forma todo, lo rebatimos y después convertimos el paquete en un objeto que era más liviano, es menos pesado de visualizar, sobre todo en planta, y listo. Y ya lo dejamos por ahí y quedó bien. ¿Qué herramienta se utilizó para diseño de estructura metálica? Sí, lo mismo. Requerimiento de hardware para mover el programa. La verdad no lo sé. Fíjate en la página del proveedor de Archicad, entra a www.archicad.com, supongo. Ahí te dice los requerimientos. Simplemente en Google busca requerimientos de Archicad 21 y te va a dar ¿cómo lo cambiaste de planta al SAO? Todo lo que modelé en el piso, que eran vigas y losas y cosas de esas, lo convertimos todos a forma, todo eso lo convertimos a forma, y la forma vos la podés mover libremente en el espacio. O sea, básicamente la rebatís, la levantás. Y después eso levantado lo convertimos a un objeto más liviano, que eran objetos de librería, o sea, los que ven acá, estos, ¿no? Para que sea más liviano. Básicamente hicimos eso. Archicad, dice, ¿Archicad posee una aplicación para hacer estructura? No, en realidad tiene una herramienta tiene las herramientas para modelar, o sea, tenés herramientas de vigas, uno se arma lo que quiere. En esto era tan complejo la forma curva que tenía, que modelarlo en alzado era como medio complicado, y dijimos, vamos por la opción fácil que funciona, y listo. Y, o sea, buscamos la solución práctica, en definitiva, ¿no? ¿Se puede exportar a Rhinocero? Sí, se puede exportar e importar. De hecho, existe un vínculo vivo que hay entre Rhinocero y Grasshopper, donde podrías hacerlo. En este caso, no era la idea usar rinoceros por el hecho de... No queríamos usar rinoceros porque no tenían el software y no lo saben usar. Entonces, ¿para qué voy a meter algo que se complica demasiado? Bueno, acá ya veo que me están chusmeando mi interfaz. Acá dice, ¿cómo conseguiste que el muro nuevo del tambor aparezca quebrado? Buena pregunta, buena pregunta. Acá lo que pasa es que yo estoy filtrando contenido. ¿Bien? Yo si acá prendo todas las capas, me van a aparecer unas figuras fantasmas, que son unas formas. ¿Bien? Lo que hay es una operación de sólidos. Básicamente acá
en esta posición hay dos muros, uno colocado arriba del otro, que lo que hace es que con una operación de sólidos yo le como el volumen a uno y se lo dejo al otro. Básicamente, esto es un muro. Esperen que voy a apagar esta forma. Esto es una operación de sólido, se le dice, es algo específico del programa. Esto es un muro y esto es otro muro. Son dos muros que están en el mismo lugar, no se están uniendo, eso sí, es importante, no se unen, pero yo con esa operación de sólidos le saco un pedazo a uno, le saco, por eso es que tenemos esas formas medias raras, ¿no? Veamos, Daniel García, ¿cómo conseguiste que el muro? Bien, esa es la respuesta para Daniel García. ¿Se puede exportar a rinoceros? Ya lo expliqué anteriormente, sí se puede. ¿Qué tan fácil es encontrar archivos de proveedores o compatibles con ArchiCAD? Archivos de proveedores, ¿te referís a bibliotecas de objetos? Eso es un tema bastante cuestionado. En esencia no lo precisás. Hoy en día tenés BIM Objects, tenés BIM Components y tenés otro par más de bibliotecas donde podés sacar, tenés la NBS Library de Inglaterra, pero en esencia si vamos al tema BIM no lo precisás. Y ojo particularmente, esto sí lo tengo que advertir, ojo con los contenidos de los fabricantes, porque los fabricantes se exceden en el nivel de detalle de los modelos. Entonces, si eso tenés un aire acondicionado que se repite 200 veces y tiene modelado hasta el alambre de la rejilla, eso te mata el rendimiento de cualquier programa BIM. Ojo con eso. Y lo que importa no es que se vea el hilo de la rejilla, sino que lo que importa es que eso se sepa que es un equipo de aire acondicionado con tales características, tal modelo, tal marca y demás. Ojo, hay que darle prioridad a lo que realmente importa. Ojo con el tema de librerías de terceros porque pueden venir sobrecargadas de detalle. Mijail, ¿cómo andas, Mijail? A ver, aunque no puedes decir que no es bueno Revit, podrías decir en qué se diferencia ArchiCAD. En ArchiCAD se diferencia fundamentalmente en la organización. Permite organizar los proyectos de una forma que en Revit no se puede. Hay pila de diferencias, obviamente, pero el destaque más principal que yo veo entre Revit y ArchiCAD es que yo ArchiCAD puedo organizarme de una forma. Yo soy usuario de Revit, fui usuario de Revit por 6 años, hoy en día casi que ya ni lo uso, y la diferencia está ahí. Me puedo organizar de una manera que en el otro no podía hacerlo. Ahí va la cosa. Espero poder contestar. Alguien me pregunta qué es el SMC. Esto es Solibri Model Checker. Es un plugin para otro software. Nada más. ¿Dónde se puede descargar archivos GDL o pasarlos a GDL? Archivos GDL, cualquier objeto de ArchiCAD de GDL. O sea, ya lo dije, en BIM Components y demás. Yo si vengo acá en ArchiCAD, yo puedo buscar, no sé, banco, ¿verdad? Me va a buscar los que están en la librería del proyecto y después me va a empezar a buscar los que están en internet. Bien, eso es un inicio. Si no te sirve, puedes buscar en BIMobject, en la NBS que te decía y otras más. En ArchiCAD 21 ya es compatible el 3D Warehouse para la librería, no, pero vos lo que podés hacer es tomar el 3D Warehouse de SketchUp y convertirlo a objetos de ArchiCAD. De vuelta, ojo con eso, no es recomendable. Están sobremodelados y sobrecargas el archivo con contenido que te vuelve lento el archivo, no tiene sentido. Ojo con eso. Para pasar de forma a objeto, tuviste que modificar el script. No, nada. No, no te voy a responder porque se va al carajo. Nadie va a entender nada de lo que estoy hablando. Realmente. Eso en otro momento podemos hablarlo. Rafael Aguilar dice, claro, lo importante son los datos y la información o base de datos. Perfecto. ¿A qué te refieres con transferencia de archivos IFC? Básicamente meter el archivo IFC de otro asesor en mi modelo. A eso me refiero y que él haga lo mismo, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, vemos el tema de módulos vinculados. ¿Alguna pregunta más del tema? Y vemos brevemente cómo hiciste para perforar las ventanas. ¿Qué ventanas?
estas ventanas. Esto es una ventana que se hizo particular. No, esto es una ventana. Esto es todo esto es una ventana. Todo ese hueco que ves es una ventana. ¿Ah? Yo puedo mover la ventana entera. Es una ventana que hicimos particular en este proyecto. No sé si se vienen a hacer eso. Está todo trancado. ¿Cómo hiciste para formar? Sí, ok. Bueno, es una ventana. Listo. Quede ahí. Capaz me salta fatal error. Se guarda todo, no se pierde nada, no me importa. Vamos al punto de módulos vinculados. Vamos a ver cómo está encarado el tema de módulos vinculados y qué quiero decir. Entonces, esto es la planta tipo de un edificio, uno de los que mostré proa. No quiero indagar demasiado tampoco en este tema. ¿Ven la pantalla? Díganme ahora. Ya. ¿La ven bien? Archicad 21. Esto es un edificio curvo, bastante irritante por el hecho de que es curvo. Acá ven todo. Ahora, ¿esto está todo modelado en este nivel? No. Esto está todo armado con módulos vinculados y módulos vinculados dentro de otros módulos vinculados y así sucesivamente. Una forma bastante conveniente para simplificar el trabajo. Todo ese bloque que acabé de seleccionar, eso es todo un módulo vinculado. Yo si toco acá, eso es todo un módulo vinculado. Ahora está conveniente, hecho convenientemente de una forma en el cual yo puedo acceder al módulo vinculado que está, por ejemplo, planta tipo izquierda, que es el de acá. Acá tengo el módulo vinculado a la izquierda. El módulo vinculado es como un bloque. Eso es un módulo vinculado. Entonces, acá tengo el bloque que está más arriba, en un nivel superior. Entonces, esto es totalmente modificable. No lo puedo modificar porque, vuelta, no, yo estoy trabajando en BIM Server con este proyecto, no lo puedo modificar. Está hecho así, pensado así. Entonces, esto está todo en un módulo vinculado. Y a su vez, los baños, por ejemplo, son un módulo vinculado. La cocina es un módulo vinculado. Y esto es un módulo vinculado. Y este particular, ven, este bloque, en definitiva, ven que tiene los muros ahí. Me voy a fijar a ver cuál es cuál. Este es el cocina, 16 cocina. Sí. Esta es la cocina. Ven que los muros están colocados acá, ¿verdad? ¿Ven? Hay muros. Este es el detalle de cocina que yo podría corregir. Si yo quisiera ver los niveles de arriba, simplemente pongo el nivel de referencia en cuestión, Show Paths Reference, y acá yo tengo como fondo, capaz no se ve nada, que mejor vamos a cambiarle, sacarle transparencia, ahí va, ahí ven de fondo, ¿se ve ahí? Eso es otro módulo vinculado que es para poder armarlo bien, digamos. El punto es que si yo me vengo acá, esta cocina, ven como esto es parte de un bloque, pero ven acá, la unión está limpia, la unión está conectada. El programa puede interconectar esto, que es un módulo vinculado, con esto que no es un módulo vinculado, y te limpia la unión. Yo si le saco la sobreescritura gráfica, te queda armada el elemento como va. No den pelota lo amarillo, que lo amarillo son cocinas, lo verde es dormitorios. Es un tema que dice circulación. ¿Bien? Pero esa es una de las ventajas de los módulos vinculados, o sea, me puede autounir. Entonces yo puedo aislar pedazos de proyecto en algo más simple. De eso se trata los módulos vinculados. Ahora le muestro el archivo cómo queda al final y demás. ¿Crearon vistas para cada módulo? No, no es necesario. Con planta me basta. O sea, no necesito crear una vista para cada módulo. O sea, cortes y alzados, ¿te referís a eso? No. Solo está la planta de cada módulo. ¿Siempre trabajás con módulos vinculados dentro del mismo proyecto o en alguna ocasión utilizás módulos vinculados en diferentes archivos? Depende del caso. Depende del caso, depende de esa estrategia que hablé hoy en la charla. Depende de mucho de eso, de qué es lo que yo quiera vincular y cómo lo quiera. Así que algunos casos sí, otros casos no. Siempre voy a tener un archivo master donde ahí meto los módulos de todo. Eso está siempre así. Eso sí voy a tener. Scar changes. Sí, sí, acá me pregunta Guillermo Jiménez, si en las vistas de la planta, sí, creo vistas para cada
cada elemento, porque una de las cosas que hay que organizar es que el usuario normal del programa no tiene por qué saberlo todo, realmente. Y si yo no le facilito la información, él se va a equivocar. Entonces, si yo le pongo la planta general, va a hacer las cosas mal. Entonces, no quiero que eso pase. Ah, la trigué. Sí, hay que organizar, hay que entender que el modelador no domina todo el programa, no domina todo lo que es arquitectura, entonces hay que buscar formas de facilitarle las responsabilidades al otro. Si yo dejo que el otro que el modelador haga todo, estoy atado que hayan errores. Y no quiero errores. Soy maniático del control. Capaz por eso me dedico a esto. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Ahora voy a mostrar el proyecto de prueba completo. Sí, está listo. ¿Alguna otra pregunta? Igual los invito a que busquen información. Yo ya tiré algunos piques. Hoy en día Google una herramienta muy potente para buscar información. Siéntanse libre, buscar todo lo que quieran ahí, que ahí tienen de todo, de todo, de todo. Bueno, otra pregunta más mientras esto abre. Esto mañana con Valentina Sarmiento van a ver el tema de Teamwork. Van a ver el tema de Teamwork, que van a entender un poco más cómo, por ejemplo, hubiese trabajado en este proyecto. En definitiva, en este proyecto, varias personas trabajaron en el mismo archivo al mismo tiempo. Sí, efectivamente no tengo las bibliotecas cargadas. ¿Cómo haces para hacer un módulo vinculado? Es meter un archivo dentro de otro, eso es un módulo vinculado. ¿De qué forma aprendiste el programa? ¿Eres autodidacta o tomaste algún curso? No, lo primero, soy autodidacta. Estudio mucho y como trabajo con la herramienta me da ventajas, pero hay muchos cursos, muchos tutoriales online en YouTube que son bastante buenos. Hay uno que es Binforma, que te da las bases por lo menos, pero obviamente no es más que las bases. Uno tiene que desarrollarse en las áreas que le gusta, tiene que trabajar. Lo importante cuando uno implementa BIM es que siempre tenga alguien que sepa más, porque si no se va a hacer un viaje cuesta arriba muy grande. Por eso en sitio de arquitectura trabajan conmigo y con otros colegas más también que pertenecemos a BIMIT para que les demos asesoramiento en todo esto, porque es realmente complicado encarar cuando tenés tanta información así de una que te llega y no sabes qué hacer. Es una locura. Bien, ¿puedes mostrar cómo cambian las características de un módulo vinculado? Las características de un módulo vinculado. ¿Qué estoy queriendo decir? Estoy en Teamwork. El proyecto está en Teamwork. No puedo editar el proyecto porque está bloqueado. Para editarlo tengo que estar en el estudio conectado a la red para poder modificarlo. Y no lo haría porque me matan. Muchas gracias por la charla. El contenido fue muy interesante. Soy arquitecta de diseño de. Gracias, Stephanie. Ah, perfecto. Bueno, tenés para contactarme en la página web, hablamos si queremos, hablamos si querés, contactame en la página web de www.bimit.uy y ahí podemos tocar el tema. Si sabés de Arquicad, obviamente que te puedo contactar con algunos de mis clientes, que serían Sitio de Arquitectura, próximamente va a ser SIP Arquitectura también, y hay otros estudios más interesados en empezar a trabajar con este mecanismo. Este es el proyecto de prueba, muy interesante. ¿Ven? Lo que decía los módulos vinculados, estos son pedazos de módulos vinculados. Es una forma de organizar proyectos para que las cosas funcionen bien. ¿Bien? Yo quiero que las cosas funcionen bien. No pido mucho más que eso. Pero para lograr eso hay que trabajarlo. No es algo. ¿Requiere muchos conocimientos de arquitectura para saber modelar? No, de hecho no requiere ningún conocimiento de arquitectura para saber modelar. El punto es que saber de arquitectura te ayuda muchísimo para modelar. De hecho, los mejores diseñadores que conozco o los que trabajan en ArchiCAD y saben de arquitectura y saben modelar, la rompen. O sea, son los mejores, en realidad. Es necesario en algún punto, pero
podés aprender a modelar sin saber nada respecto a eso, es un hecho, pero claro, el resultado va a quedar mal, ¿no? Ese es el punto. Ese es el problema de mi región, casi nadie usa el software. Eso no es tu impedimento, vos podés aprenderlo por tu cuenta. No sé de qué región estás, pero hoy en día con la globalización de Internet, Internet de las cosas, YouTube y todo eso, el conocimiento, no, tenemos información por todos lados. De vuelta, hay que salir a buscar la información, lo que decía hoy antes. Javier Álvarez me pregunta, ¿cómo es posible que este software no incluya la herramienta de rampa? ¡Ah! Terrible. Se puede modelar con malla cubierta, forma, pero ninguna es adecuada. Las rampas para personas en situación de discapacidad, por ejemplo, tienen requisitos específicos. Sí, bueno, es una deuda que tiene el programa, pero tenés varios mecanismos de modelado. No te pienses que no, que no. Tenés muchas formas de modelar rampas. Hay que hoy en día que la herramienta no te da rampa, hay que tener la suficiente astucia, llamémosle así, para ingeniársela para resolverlo, pero podés modelar rampas, ¿sí? Hay que darse un poco de maña, pero hay unos tutoriales en YouTube que te dicen cómo modelar rampas, que básicamente lo hacen con la herramienta Forma, porque la herramienta Forma es como un SketchUp dentro de ArchiCAD, básicamente. Sí, Stephanie, espera que ahora yo dame un segundo y te envío la página. En realidad le escribo a todos de la página. .limit.wiki. Enviar a todos. Ahí está la página para todos. Creo que sí. Espero que sí. Bueno, ¿puedo repetir su página? ¿Recibieron la página? Yo la mandé, yo puse enviar a todos. Si no, me pongo vuelta, no hay problema. ¿Solo hicieron una planta o la multiplicaron? Sí, hicimos una planta y la planta está multiplicada varias veces. Siguiente, Daniel García, las rampas siguen existiendo como existían antes. Ahora con escaleras tenés otras opciones en 21, pero los elementos de rampa de antes sí existen. Pobre hombre, sin rampas no hay programa. Bueno, Renata, sabe escuchar. Julián, dale, digo. La opción de rampa está desde la versión 20 hacia atrás. Eso sigue existiendo, pero capaz se refiere a rampas puntuales, rampas curvas, pero no sé. No, la verdad no he trabajado mucho con rampas, no me ha tocado. Gracias. Bueno, ¿por qué hay veces que Archicad se queda procesando? Qué pregunta tan genérica, no lo sé. No sé, no me pasa. Me pasó ahí, pero es porque a veces pasa por un tema de Teamwork, que está buscando la licencia en Teamwork. Pero no siempre pasa. ¿Cómo puedo hacer para modelar armadura de fierro corrugada en Archicad o ArchiCAD? ¿Qué programa de estructura usa mejor? Hay unos módulos de ArchiCAD que es el módulo de ArchiCAD que se llama, no me acuerdo el nombre, pero hay uno que es un software de terceros que te permite modelar armaduras. No me acuerdo el nombre. Al multiplicar las plantas con modelos vinculados, ¿cómo volvéis a las variaciones de huecos, de paso de instalaciones o anchos de pilares? Eso ya lo preveo desde en el módulo vinculado, Daniel. De vuelta, organización ante todo. Está todo ahí. Listo, gracias por su muchas gracias, Renato. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta que quieran hacer? Es el momento de hacerla ahora. Ahí nos pasamos un poco de tiempo. Su introducción al programa fue realmente muy interesante. Muchas gracias, Evelyn. La manera en la cual la expuso me motivó mucho para seguir aprendiendo con Arcado. Bueno, de nada. Vamos arriba, se puede. La herramienta de rampa, pregunta Javier Álvarez. Ay, se pusieron locos con la rampa. ¿Qué pasó con la rampa? Miguel Ángel Villanueva, muy bueno, un abrazo. Pampa Argentina. Bueno, muchas gracias, Miguel. Saludos desde Uruguay. Y CIPECAD, ¿qué hay con CIPECAD? No me dice nada el CIPECAD entre pasa, Giancarlos. Bueno, y muchas gracias. Gracias por atender a la charla. Espero que les haya. Gracias, Renato, por tus comentarios. Bien, gracias. Tengo 6 años usando ArchiCAD, pero la forma de imprimir nunca la he usado correctamente. Bueno, hay información en internet por todos lados.
te recomiendo que busques. La página Help Center de ArchiCAD es realmente muy buena. Paso a poner, búsquenla búsquenla en Google, pero la página de Help Center de ArchiCAD es muy buena, tiene mucha información y es muy buena. Adiós Renato, ya se puede creer. Sorry, soy imprudente, Renato. Sí. Saludos. Bueno, muchas gracias Valentina. Lo lamento, Daniel Tavilo, pero quedó colmado la capacidad del seminario, por eso capaz no podías entrar. Había un límite de 101 personas y se colmó. El motivo de ser ese. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si vamos liquidando. Es buen momento para que pregunten. Ya en el chat general preguntan. Acá Mijail me levanta la mano. ¿Qué pasó, Mijail? Me tenés que llamar, Mijail, después, ¿eh? Dejate de... Joder. Ulises Benito me dice, muchas gracias. El que seas autodidacta me dio una nueva visión del modelado. Le agradecería mucho alguna recomendación para seguir aprendiendo en este programa. Por cuenta propia me motivaste. Bueno, el lugar ya te lo dije. Help Center, ahí puedes sacarte dudas puntuales. Vamos a buscar Help Center. Y esta es la página Help Center. Acá tienen información de todo lo que quieran. Busquen. Si se trancan en algo y quieren, muchas veces la encuentran acá. Después tienen otro foro de ArchiCAD que es ArchiTalk también. Está en inglés, es lo que tiene, ¿no? Que es una comunidad global de ArchiCAD, nada más, nada menos. Usen, las herramientas las tienen, búsquenlas, están por ahí. De vuelta hay que ir a la información, no hay que esperar que venga. Espero que te sirva eso, Ulises. Wow, se agradece los datos específicos. Soy usuario de ArchiCAD desde 4.1. Wow, eso es mucho. ¿Qué datos específicos me pedís, Carlos Roberto? Mijael, llamame ahora más tarde. Características que recomiendes para un ordenador para uso ArchiCAD. Sí o sí, sistema operativo 64 bits. Eso se volvió obligatorio a partir de, no me acuerdo, versión 19 o 20. Creo. Y después, para estos programas, ArchiCAD usa mucho el procesador, no usa tanto RAM, en realidad. Y tarjeta de video lo precisas más que nada para navegar en el 3D. Pero vos con 8 GB de RAM, que ya hoy en día eso es normal, y con un procesador, un Core i5, un Core i7, andás bien. No precisas algo así, no precisas tecnología de la NASA para entender la máquina, el programa. En este momento, ¿qué tipo de ordenador usás? El ordenador que uso, bueno, el mío particularmente es potente. Ahí están mis especificaciones acá están las especificaciones de mi computador. Un Core i7, 6700, 16 GB de RAM y después una cosa que ayuda mucho el programa para que abra rápido es un disco de estado sólido. Bien. Yo tengo un disco de estado sólido y un disco común, un HDD. Un programa para modelar muebles y mandarlo al ArchiCAD, puedes usar SketchUp. Te recomiendo aprender a usar la herramienta Forma y vas a quedar bastante feliz. Hacelo directamente en el programa nativo, te recomiendo, pero como paso alternativo, usalo en SketchUp. Podés modelar muebles en SketchUp y pasarlo. Yo te recomiendo directamente la herramienta Forma, porque ahí ya controlas la visualización en plata como la querés. ¿Me seguís la idea? Eso es importante. Hay truquitos para hacerlo bien. Eso está todo en el Help Center. Que no sé, Sketch. Está. Ya te diré. Mi duda es más sobre lápices y grosores. ¿Qué hay con eso, Daniel? Nada, configurarlo de forma que te sirva. Esto está violando mi código ético, pero yo acá tengo... Voy a hacer un acto de... ¿Qué? Estos son mis sistemas de puntos. Tengo un sistema de puntas de colores, tengo un sistema de puntos blanco y negro. Después podría tener un sistema de puntas de lo que yo quisiera. Estos son dependiendo de la escala. No es mucha ciencia. Es muy parecido a AutoCAD. La única diferencia es que en AutoCAD es un archivo externo. Acá lo configuramos todo dentro de ArchiCAD, nada más. Es parte del template que hay que tomar de proyecto.
No tendría que haber movido ahí va. Son datos para hacer más eficiente el proceso de diseño. Saludos, sí, claro. Saludos de Bolivia. Somos la Facultad de Arquitectura que te sigue a través de Data en Laboratorio de Computación. Bueno, muchas gracias. En el caso de modelado para render, ¿hasta qué nivel de detalle llegás en el modelo para compartir las visualizaciones? Nosotros en este caso utilizamos un programa que se llama Twinmotion, que anda por acá, este plugin de acá, donde mandamos el modelo ahí. Y ahí se dan las texturas que queramos y demás. Es un programa bastante rápido, bastante intuitivo, está bueno. Eh, a ver, uno en un punto tiene que decir si va a modelar para hacer render o va para modelar para hacer un proyecto ejecutivo. Yo lo encaré desde el punto de vista ejecutivo. Desde mi punto de vista práctico, el render no existe. ¿Por qué? Porque simplemente me modelan mal cuando me hacen modelos para render y eso es un problema. Es un tema de ver qué prioridades tienen. Si vos lo usás solo para render, modelá como quieras. Lo que te haga falta. Ah, sí, Dulce Arrey. Okay. Espero haya podido responder esta pregunta. José Silva, yo quiero para terminar mis dudas de ArchiCAD. Uso los canales de YouTube de ArchiCAD. Ahí va, tienen canales de YouTube de ArchiCAD. Bien, hay varios, sí. Hay varios referentes que son de ayuda de ArchiCAD. Están los canales de Latinoamérica. Hay unos usuarios que son muy buenos, que suben videos cada tanto, que no son de Graphisoft, en realidad. Está Vintage, eso no sé quiénes son. Está Eric Bobrow, ese es un americano, si no me equivoco. Después está Junon también, que no lo vi ahí. Binforma es bueno para aprender las bases, está bueno. Luca Manelli, no lo conozco personalmente, pero he escuchado de él. Hay unas cuantas personas, contenido en internet está lleno. Aprovechen, miren que yo cuando tengo una duda gruesa, no voy a ningún libro, voy a Google. Google me saca las dudas en menos de 20 minutos. ¿Hay alguna forma de crear un objeto transformable en ArchiCAD? No sé qué es un objeto transformable. ¿A qué te referís? ¿Qué tarjeta gráfica usás para Twinmotion? Ahí precisas tarjeta potente, una 970 GTX o más. Eso lo puedes compartir con los users. ¿Qué querés que comparta con los users? José Silva, las páginas. Vamos a buscarlos acá, pero en realidad tenemos Junom. Este es uno. Copy. Paste para todos. Tenemos Architalk, muy bueno, muy recomendable. También compartido para todos. Tenemos el Help Center, obviamente. Acá, esta página, para mí, es lo más. Es lo más. ¿Qué más? Está la de Eric Bobrow, pero eso, él tiene videos en realidad que están muy, muy buenos. El tipo este sabe pila también, tiene un canal de YouTube, hay varios canales de YouTube. ArchiCAD Learning Online también es otra página, acá paso la de Eric Bobrow. Y que yo no le pasé, a ver qué otro más. Y después están los de Learning ArchiCAD. Estos son mexicanos, es una persona de México, si no me equivoco, que no tengo el gusto de conocer, pero es muy bueno. Comparto el conocimiento ahí. Ahí está en la página de estas personas. Y bueno, como el video está bueno, el sonido está bueno, lo dejo a fondo. No, bien. A ver, esto pueden compartir con los users. Survey Manager es básicamente diseñar el diseño. El Survey Manager es organizar el trabajo. Eso es un BIM Manager. Compartir el comentario de los canales que te di. Listo, ahí lo compartí, José, espero que les sirva. En el que se puede realizar estructuras móviles de tal manera que hacer un recorrido se visualice el movimiento de los elementos en tiempo real. Acá se pueden realizar estructuras móviles, de tal manera que al hacer un recorrido se visualice el movimiento de los elementos en tiempo real. Ah, vos decís como que un auto que se mueva, así, una cosa así. La verdad nunca lo hice.
no sé si se puede hacer, no tengo ni idea. Creo que no, pero no, la verdad, humildemente, no lo sé. No lo sé. No, Evelyn, no te sé dar la respuesta. Ese tipo de cosas la hago en Twinmotion directamente. Yo no, es que lo hace. Bueno, ¿alguna otra duda más? Y vamos liquidando, porque ya estuvo preguntada la cosa. Está bien, está bien. Me gusta que pregunten. Me gusta que pregunten. ¿No hay más dudas? Lumion sí tiene esos. Daniel Tavilo explica que Lumion, o igual que Twinmotion, tiene esas opciones que son para hacer videos y cosas re locas. Rogelio Magne, me levanta la mano. Decime, Rogelio. Pregunten en el chat. ¿Saben usar el chat? Pregunten ahí. ¿El BIM se puede aprender online? A mucho huevo, sí. Sí, todo se puede aprender online. Todo. Pero te va a costar trabajo. Sobre todo al principio te va a costar trabajo filtrar la información porque tenés mucha información que está mal. Y muchos conceptos que están en el aire y es difícil de preguntar. Giancarlo, te habilito el audio. ¿Me querés preguntar algo? Tomo eso como un no. Perfecto. ¿Qué versión le parece mejor? ¿De ArchiCAD? La última. 21 por lejos, porque introduce nuevas herramientas que la verdad que mejoran. Una de las virtudes de ArchiCAD, por así decirlo, es que el software innova bastante año a año y en la versión 21 innovaron bastante. Esto implica que hay mucho por mejorar el software, sí, hay mucho por mejorar en el software, pero lo interesante es que Graphisoft entiende, escucha al usuario y busca mejorar, busca darle facilidades, sobre todo ustedes, los arquitectos, buscan mucho en eso, escucha mucho al usuario. Eso no todo software lo tiene, la verdad. Si se acerca el ArchiCAD con el CPCAD, Giancarlo. Acá me pregunta una persona sin conexión. Al crear escaleras, muchas veces ArchiCAD me restringe cómo puedo trabajar más libremente sin restricción. ¿Qué usas? ¿Qué versión usas? Yo la 20 ya la dejé usar. El último proyecto que trabajé en la 20 fue la Plaza de Toros. Y no me gustaba para nada cómo cargaba las escaleras antes, E20. No te puedo responder. Ya dejé eso en el pasado. Aprendí muy poco de escaleras y me enfoqué de lleno a aprender en 21 las escaleras. Pero supongo que es un tema de candados, ¿no? Que les ponías candados a las cosas. Te sugiero empezar a experimentar el 21. Vas a encontrar bastantes cosas que te van a interesar, como por ejemplo que en el 21 puedes editar los muros cortina en planta y en cortes y en fachadas, que es bastante interesante, que antes no se podía, antes solo en 3D. Te recomiendo no pasarte, pero empezar a mirar las novedades 21 y apurate porque en unos meses sale 22, así que vas a quedar atrasado. Yo que vos me ayorno. Eh, Bien, Giancarlo Giancarlo Montenegro quedó una duda ahí, me dice, si acerca del Archicad con el CIPECAD, ¿qué hay con eso? El vínculo que hay entre ambos, el vínculo es en IFC, nada más. No sé cómo opera CIPECAD, no lo uso, nunca lo usé, nunca me gustó, de hecho. Cuando hacía cálculos estructurales no lo usaba. Muy bien, a las 13, hora nuestra, no sé, en 3 minutos cortamos. ¿Alguna pregunta más ahora? En el proyecto que nos presentás, no tiene instalaciones sanitarias, no las modelamos, no hacía falta, había muy poca cosa. No necesitamos. Una habilidad que hay que desarrollar en el estudio todavía es la fase de coordinación, donde eso genera una especie de conflicto de intereses, porque ¿qué pasa? ¿Quién modela los caños de los asesores? Nosotros, todo un tema, ¿no? Lo deberían dar los asesores, pero ninguno de los asesores usa nada BIM, entonces es un problema. En casos que sean realmente complejos y la coordinación sea vital, ahí tendríamos que modelar nosotros las instalaciones, lo cual es un tema engorroso porque por lo general la información que nos da asesor está como medio incompleta. Y es un problema, o sea, empezaríamos a ver las desgracias del diseño del otro. Es todo un tema que no lo hemos debatido porque ningún proyecto meritó eso.
pero ahora estamos haciendo una nave industrial donde en algún momento vamos a tener que hacerlo porque es muy complicado, tenemos muchas instalaciones de aire acondicionado, muchas cosas que si no lo coordinamos va a ser un desastre al momento de ejecutarlo. Hay que preverlo un poco, sí. ¿Cómo se cobra un proyecto en BIM? ¿Por metro cuadrado, por complejidad? ¿Cómo se? Eso es el honorario del arquitecto. ¿No? Esto lo hacen ellos, lo hacen en el estudio. Esto se cobra lo que cobra el arquitecto. En el proyecto presentado, ¿cómo trabajaste el tema de los cómputos métricos? No los manejamos números globales nada más. Que como es un tema de licitación, no queríamos ponernos en el compromiso de dar los metrajes para no generar ningún tipo de problema después, porque van a decir, no, pero vos me pasaste tal cosa en el metraje. Nos queremos desligar de ese problema porque no estaba incluso contemplado por contrato, así que no hacemos algo que vaya más allá de nuestras responsabilidades para evitar cualquier tipo de problema. No soy con quien te pueda facilitar el video, eso tendrías que hablarlo con la gente que organizó el evento de ArchiCAD Week. Bien. Supongo que yo que sí, no lo sé. Tendrían que hablar el tema de la grabación, tendrían que hablarlo con la gente de ArchiCAD Week. Bien. Si una gerencia me pide el modelado para BIM y poder hacer interferencias, lo ideal es que no sea tan pesado el archivo de manejo para el proyecto. Una opción sería hacer un modelo más básico especial para ese fin. Sí, no abundes en detalles que no son necesarios. Vos simplemente modelás lo que tengas que modelar. Nada, no te vayas en detalles gráficos que no te aporten más que peso al archivo y lentitud para vos y para los demás. ¿Bien? Es eso. Bueno, muy bien. Doy por finalizado ahora sí el evento. Espero que les haya sido de mucha ayuda, muy educativo. Les agradezco a todos por participar, a los que quedan, que increíblemente quedan 70 personas todavía. Obviamente que también les agradezco a los que no están, que ya se habrán ido. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por todos los comentarios positivos que recibí. Es muy, muy, muy motivador. Espero que yo haya podido motivarlo a ustedes también. Algunos me dijeron que sí. De todas formas, nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad seguramente. Muchas gracias y hasta la próxima. Buen comienzo de semana y a buscar información de ArchiCAD. Muchas gracias. Adiós.